Buenos días, mis hermanos. Siguiendo con la serie de estudios bíblicos que hemos comenzado hace algunas semanas atrás, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hoy día nos corresponde la sexta lección, el capítulo 3 o la parte final del capítulo 3, donde concluimos con la primera parte de esta serie de estudios. El libro de Efesios, tal como dijimos al comienzo, se divide en dos partes. La primera está relacionada con la obra de Dios, lo que Dios hizo, comprender lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, de los capítulos 1 hasta el capítulo 3, y los capítulos 4 al 6 hace referencia hacia aquello lo que nosotros como creyentes debemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad en razón de lo que nos describe el capítulo 3 particularmente y los primeros dos capítulos de la carta. Y les invito a que tengamos un momento de oración. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos y tenemos la libertad, a pesar de las circunstancias, a pesar de esta pandemia, a pesar de las dificultades, Señor, tenemos la bendición, la posibilidad, el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, de compartirla, de enseñarla, oh Dios, y a través de los medios que tenemos, estas redes sociales y las plataformas en las cuales trabajamos, podemos, Señor, llevar tu palabra y tu palabra corra y llegue a muchas personas, Señor, que en este tiempo, estando en sus hogares, pueden escuchar, recibir tu palabra, Señor, y esta palabra que compartimos también sea de bendición para cada uno. Padre, rogamos tu bendición, tu dirección sobre cada uno de nosotros, sobre lo que vamos a compartir, sobre tu palabra, oh Dios, que hoy día estudiaremos en este estudio bíblico, Padre. En el nombre de Jesucristo, rogamos esto, Señor, y rogamos tu ayuda. Amén. Amén. Bien, como decía, este estudio bíblico es la parte final del capítulo 3, es el cierre de la primera parte y comprende los versículos 14 al 21 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La palabra del Señor dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, en aspectos generales, este trozo y este estudio de la Escritura, de este estudio bíblico, apunta a entender un aspecto importante acerca del corazón del apóstol Pablo al escribir esta carta, y en ello encontramos que su contenido es que el apóstol ora para que la iglesia refleje para la gloria de Dios Padre y mediante su poder el amor de Cristo y el señorío que Jesucristo ejerce en la vida de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos definir algún objetivo, diríamos, particular con respecto a un objetivo específico con respecto a este estudio, podemos decir que es importante que entendamos que por la palabra del Señor, por la palabra del Señor, la iglesia sea orientada
en sus prioridades, sea orientada también nuestra fe, y esto por medio de esta oración que el apóstol Pablo, nosotros podamos entender esto y orientarlo hacia lo que es la misión principal de la iglesia en razón del amor de Dios. Ahora, como un aspecto introductorio para este estudio, surge y es importante plantear quiénes somos nosotros en Cristo y cuáles son los recursos ilimitados que tenemos en Él, de los cuales nos hablaba en los capítulos, particularmente el capítulo 1. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? El apóstol Pablo, en su primera oración, que está a partir del versículo 15 del capítulo 1, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense ahora: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense que el apóstol Pablo, en esta oración que está en el capítulo 1, esta primera oración del apóstol Pablo que describe en su carta, él está pidiendo iluminación de parte de Dios para que la iglesia pueda conocer el poder y las riquezas de Dios. Ahora, en el estudio de hoy, nosotros vamos a observar y poner atención que hay dos características, ¿ya? Hay dos características importantes y las podemos ver en dos elementos que hemos de considerar para poder observar estas características. Cuando el apóstol Pablo finaliza la primera parte de la carta en el capítulo 3, ¿ya? Y esta primera parte que comprende los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo hace referencia a la identidad que el creyente, a la identidad de la iglesia, a la identidad cristiana que la iglesia ha recibido por medio de la obra de Cristo. Cómo la iglesia tiene una identidad, ¿quién la caracteriza? ¿Qué es la iglesia? Y a la vez, este segundo elemento, nosotros podemos observar que en un aspecto introductorio, diríamos apuntando a la segunda parte que comprende el capítulo 4 hacia adelante, pero aquí hay un aspecto introductorio de esta segunda parte y que comienza dando cualidades y se orienta hacia una temática, a una identidad que ya ahora está desplegada en la iglesia. Hay una exhortación a que la iglesia pueda vivir de acuerdo a la altura de lo que somos nosotros en Cristo, a la altura de lo que es la iglesia en Cristo. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos, estaba hablando acerca del poder de Dios. El poder de Dios que se manifestó en Jesucristo como la revelación de Dios a través de su palabra, a través de la predicación, a través del evangelio que llegó a la iglesia, ahora pueda hacer uso, esa es la idea, pueda hacer uso de ese poder. Y este estudio, los versículos 14 hasta el 21, se dividen básicamente en tres partes. La primera parte, los versículos 14 y 15, nos hablan acerca del aspecto que le dan sentido a la oración, que le da una solidez a la oración. Aquí parte el apóstol Pablo diciendo claramente: este es el sentido, este es
el aspecto sólido, el fundamento, si podemos llamarlo así, no sé, acerca de la oración, que le da sentido al orar a Dios. Fíjense que nosotros podríamos preguntarnos que si pudiéramos conocer lo que Dios escucha en las oraciones de la iglesia, en las oraciones de los creyentes, en las oraciones de los líderes, ¿cuáles son las expresiones, cuáles son las peticiones nuestras al Señor en las oraciones? Quizás podríamos encontrarnos con mucha sorpresa, pero esta enseñanza nos va a dar una pauta tremenda. Es un texto maravilloso, es un texto que llama tremendamente a una reflexión. La segunda sección nos refiere a las peticiones que contiene el apóstol Pablo, que contiene la oración del apóstol Pablo. Cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, dice el versículo 16, a Él el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, estamos quizás reiterando la lectura, releyendo el texto bíblico, pero es importante que esta intencionalidad con la cual estoy desarrollando este estudio, vayan quedando estas expresiones en nuestro corazón y las volvamos a repetir. La última parte del estudio, o de esta oración del apóstol Pablo, de este trozo de la Escritura, es que finaliza con una doxología, ¿ya? Con una doxología hermosa. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de adentrarnos al estudio, es importante que podamos mirar esta parte primera, el versículo 14 y 15, donde podemos observar este fundamento, este aspecto de la solidez que le dan el sentido al por qué oramos y a quién oramos. Cuando dice: por esta causa, significa que hay algunas cosas que debemos tener presente. Hay unas cualidades, hay unos privilegios, hay algo que nosotros gozamos, algo que hemos de entender y valorar. Por esta causa, dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las razones por las cuales el apóstol Pablo dice: por esta causa? Hay unos privilegios, hay algo que nosotros tenemos. Primeramente, es aquello que nos refería el estudio bíblico en el capítulo 12, versículo 19, donde dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, por la obra de Cristo, por aquello que encontramos en los capítulos 1 y al 3, ¿no es cierto? Lo que Dios hizo por medio de Cristo, lo que eso ha producido en la vida de la iglesia, ya no somos extranjeros. El estudio anterior nos hablaba de los estudios anteriores nos hablaban de que ahora a través de Cristo hay un solo pueblo, ya no judíos ni gentiles, un solo pueblo, de los dos se hizo un solo pueblo. Por lo tanto, ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos para Dios. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Somos conciudadanos de los santos, somos miembros. Fíjense,
de la familia de Dios. Y al hablar de la familia de Dios, hablamos de la relación, del vínculo paternal que se produce aquí entre padre e hijo, entre Dios Padre y la iglesia, los hijos de Dios, y esta relación horizontal que hay en la iglesia, hermanos los unos de los otros. La segunda razón por la cual el apóstol Pablo tiene valentía, tiene osadía, tiene fe para orar, es que en el versículo 20 dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Somos la iglesia. Nos habla que somos un edificio, un templo, un edificio, y cada uno de nosotros somos piedras vivas, que vamos siendo colocados por Dios en la construcción, en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pasemos ahora entonces, después de entender esto, que la razón por la cual el apóstol Pablo es que la iglesia no es cualquier institución. La iglesia no es una organización social. La iglesia es un organismo que tiene vida. Y tiene vida por medio de Cristo, por la obra de Cristo. Ahora pasemos a las características de esta oración. El apóstol Pablo habla de una oración. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para orar, para pedir, para elevar las peticiones que se van a observar a continuación. Hermanos amados, ¿cómo son nuestras oraciones? Vamos a ver las peticiones del apóstol Pablo. Pero ¿cómo oramos en el contexto de iglesia? En el contexto de nosotros, a pesar de la dificultad, de la adversidad que estamos teniendo, de no poder congregarnos, estar en nuestros hogares. No tenemos vida congregacional donde hacemos oración intercesora general por la iglesia y quizás individualmente estamos con nuestras oraciones personales. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Qué clamamos? ¿Qué pedimos a Dios? No estoy diciendo que nuestras oraciones son inapropiadas. Cada uno sabe, hemos de entender que cuando la Escritura nos habla de la oración, nos habla siempre de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice claramente que debemos pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, aquí se produce un efecto en entender nuestra petición, por un lado, la voluntad de Dios, por otro lado. Nuestras peticiones están dentro, encajan en la voluntad de Dios. O visto de otra manera, nuestra voluntad debe aproximarse, debe acercarse, debe buscar la voluntad de Dios. O dicho de otra manera aún, dice, al revés, la voluntad de Dios debe también, la voluntad de Dios, lo que Dios ya ha dispuesto, lo que Él desea para la iglesia, lo que Él desea para cada uno de nosotros, debe ser también nuestro deseo, nuestro anhelo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son lo que nosotros establecemos como relevante en las peticiones que hacemos como iglesia? Tenemos en nuestra mente, en nuestras oraciones también personales, a la iglesia en general. Hermanos amados, este versículo, cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, nos habla aquí que tenemos un Padre. Tenemos un Padre por la obra de Jesucristo. Somos llamados hijos. Somos una familia. Somos pueblo de Dios. Ya veíamos en
en textos o en predicaciones anteriores, de que nuestra oración es al Padre. Y nuestra oración debe ser en razón del vínculo paternal que se produce en relación padre e hijo. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 7 al 11, lo hizo evidente que esto de la oración y no es un tema de poder pedir, no tiene el sentido de pedir lo que se nos ocurra, no, tiene el sentido de a quién oramos y por qué oramos, a quién pedimos y por qué pedimos. Dice el capítulo 7, versículos 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y agrega el Señor, aquí está la clave del vínculo paternal, de la relación padre e hijo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y el cierre fundamental, claro, aquí está: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuáles son nuestras peticiones? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo es nuestra oración para con el Padre? Podemos pedir, podemos orar, pero no olvidemos que hemos de pedir todo dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios en nuestras oraciones? El apóstol Pablo se dirige al Señor con confianza, con la confianza de un hijo que se acerca, que se allega al Padre con una petición, y a la vez lo hace con humildad. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí, mis queridos hermanos, debemos observar es la actitud que el apóstol Pablo tiene para dirigirse a Dios. Dice que dobla sus rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Doblar las rodillas, hermanos, indica que estamos ante alguien que es mucho superior a nosotros. Estamos ante el Padre, ante Dios, ante el Dios soberano, ante aquel que está por sobre todas las cosas. Y así lo vimos en la predicación de algunos domingos atrás, cuando observamos esa parte del Padre Nuestro, cuando decía: Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Pablo, en este aspecto introductorio a la oración propiamente tal, dando el sentido, el fundamento, la solidez de que él pide porque está dirigiéndose ante el Señor soberano, sobre todo al Señor de la iglesia, a Dios y a Jesucristo. Vemos ahora que las peticiones que el apóstol Pablo expresa tienen que ver no con cosas materiales, no con lo que puede ser efímero o perecedero, o que hoy día está y mañana no está. Tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. Las peticiones en la oración del apóstol Pablo se dividen en tres peticiones que están íntimamente relacionadas, y a la vez esta oración tiene una cualidad: es una oración con peticiones progresivas, es decir, cada petición es un añadido, es la continuación de la petición anterior. Y vamos a verlas de la siguiente manera. La primera petición: ¿cuál es la primera petición en la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de todos los tiempos?
por la iglesia nuestra, por nosotros. ¿Cuál debe ser también nuestra imitación para orar por la iglesia? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué pide el apóstol Pablo en esta oración? Que sean fortalecidos en su ser interior, que sean con una fe sólida en el interior, en la fe del creyente, de la iglesia. ¿Y cómo serán fortalecidos? ¿Por medio de quién serán fortalecidos? Por medio, dice, del Espíritu Santo y las riquezas de su gloria. ¿Y cuál es el propósito de esto, de esta petición? Para que Cristo habite en sus corazones. Esto parece extraño, mis hermanos, porque se supone que la iglesia de Éfeso es una iglesia que ha creído en el Señor, es una iglesia constituida. Pareciera una contradicción o extraño a lo que podía entenderse que cada creyente de la iglesia, cada cristiano, ya tiene a Cristo en su corazón. Y entonces, ¿por qué dice? Para que habite Cristo en sus corazones. Es verdad, mis hermanos, que la Escritura dice que si Cristo dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que enviaría otro Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, para que habitara. El Espíritu de Cristo es el que habita en el corazón del creyente. Hermanos, esto es una verdad indiscutible. Hermanos, esto es algo que no podemos dudar. Cristo mora en cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Ahora, por el contrario, si se produce donde hay alguien que no posee el Espíritu de Cristo, ese no es un creyente. La palabra del apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir el texto cuando dice para que more Cristo en sus corazones? El apóstol Pablo en esta carta está orando para que el poder de Dios, para que se ejerza dentro de los corazones de los creyentes tal influencia, tal poder, tal autoridad, tal dominio, tal señorío, tal dirección, que ellos puedan ser fortalecidos más y más con el Espíritu que les ha sido entregado, que les ha sido impartido. Otra forma de expresar este mismo pensamiento de la oración del apóstol Pablo, que Cristo more en vuestros corazones por medio de la fe, donde aquí da el sentido que no es un aspecto de la intelectualidad, sino que de la fe sólida que Dios mismo puso en el corazón del creyente. La segunda petición, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en su petición, en su oración,
por los creyentes se está diciendo que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. El amor de Cristo es incomprensible a la mente humana. El amor de Cristo es indescribible con palabras humanas. Los efesios ya conocían el amor de Cristo. Entendían que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados. En esta segunda petición, donde hay dos palabras claves, y es importante a partir de estas expresiones poder entender el sentido de esta petición: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Las palabras son comprender y la otra es conocer. Vamos a la primera palabra, comprender. Quizás generalmente la palabra comprender está asociado al entendimiento, al aspecto intelectual. Si bien es cierto, tiene un sentido, pero es mucho más profundo. La palabra griega que se traduce para esto, que se traduce como comprender, pero que en nuestro idioma tiene una limitancia en el sentido y tiene que ver con el aspecto intelectual, con los aspectos cognitivos, diríamos así. La palabra literalmente significa tomar anhelantemente, es decir, apoderarse, poseer. Literalmente o en forma figurativa quiere decir alcanzar, asir. Y por eso que se habla de comprender. En una ocasión muchas veces escuchamos que el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema de recibir una instrucción, de recibir enseñanza, de recibir contenidos, se habló muchas veces de aprehender. No solamente que quedara en el aspecto intelectual o cognitivo, sino que se pudiera asimilar de tal manera que formara parte en la formación individual, sobre todo en las áreas profesionales. Por lo tanto, esta palabra comprender significa tomar, aferrar, no soltar, poseer. Por lo tanto, si lo leemos, dice, para que sean plenamente capaces de tomar, de asimilar, de asir, de no soltar, de tomar, diríamos, de tomar anhelantemente. Esto yo lo quiero y lo quiero para mí. De tomar con todos los saltos, de asimilar, de hacer de tal manera que esto sea parte de la vida integral de la iglesia y de cada creyente. La otra palabra es conocer. Esta palabra también, porque parecieran que pudieran usarse indistintamente en algunas expresiones en el área educativa, pero cuando se habla de los niveles de aprendizaje, habla de conocer, comprender en esos grados. Pero aquí la palabra conocer también tiene un sentido más allá de lo cognitivo. Apunta hacia un conocimiento experimental. El apóstol Pablo tiene la idea de que los efesios pueden experimentar en sus vidas el amor de Cristo cada vez más abundantemente. En concreto, podemos decir que comprender y conocer tiene que ver con entender la magnitud del amor de Cristo. Cuán grande es el amor de Dios. Tan grande es ese amor que nadie, absolutamente nadie, será capaz de apropiarlo y conocerlo enteramente por sí mismo. Y es por esto que lo dice juntamente con todos los santos.
Aquí está hablando de la comunidad. Esto se adquiere en la comunidad, en la iglesia. Dice el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El apóstol Pablo dice que en el versículo 19 habla de un amor que excede todo conocimiento. Va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Y el mismo texto, cuando habla de eso, de la altura, de la longitud, de la profundidad, quizás puedan recordar una alabanza, un cántico que se les enseñaba a los niños en la escuela bíblica dominical, que en su letra decía cuán grande es el amor de Dios. Les invito a escucharla en breve. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto de él, tan bajo que no puedo estar más bajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Así es. Así es, hermanos. Cristo nos ama con un amor que es imposible explicar en palabras simples. Debemos, por sobre todas las cosas, experimentar personalmente el amor de Cristo, disfrutar cada día la gracia de Dios. Y para ello va a ser importante aplicar dos cosas. Hay dos términos que están acá: arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Hermanos, solamente así es posible comprender el amor de Cristo. Hay una figura ilustrativa que el apóstol Pablo ilustra la figura de un árbol y un edificio con buenos cimientos, con raíces profundas. Con raíces profundas. El conocimiento de Cristo, del amor de Dios y del amor de Cristo tiene que ir profundizándose con raíces en lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que nada nos haga desviarnos de la gracia de Dios. De tal manera que se produzca claramente ahí la seguridad de que estamos asidos y tomados y salvados, redimidos por Cristo. Y podamos decir, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, etcétera, etcétera. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así junto con entender de que es necesario que esto se produzca en nosotros, podamos experimentar el amor de Cristo, siendo la fe, lo que adquirimos de su amor, arraigado y cimentado en nosotros, en el amor de Cristo. También seamos capaces, como dice el texto, capaces de comprender con todos los santos. La palabra capaces significa fuerza, una fuerza completa, denota poder, ser capaz enteramente, ser enteramente competente. Y esto lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Hermanos,
Quizás con un aspecto que cierra estos dos elementos arraigados y cimentados, y de ser capaces de comprender, se une a la idea de no un individualismo, sino que a la forma comunitaria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Ser capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí habla de la comunión de los unos con los otros, los unos con los otros. Y el propósito es ser llenos de la plenitud de Dios. Y en esta tercera petición está este objetivo: ser llenos de la plenitud de Dios, de conocer el amor de Cristo, dice el texto bíblico, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Crecer, ser edificados y crecer para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día parecernos más y más a Cristo. Finalmente, los versículos 20 y 21 terminan con una doxología que es maravillosa. Da fin a esta oración. Es una expresión de alabanza, de exaltación. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios es capaz de hacer eso y mucho más en tu vida. Todo lo que vimos. Conocer y experimentar el amor de Cristo. No en la frialdad de una participación porque hay un grupo de amigos, porque la iglesia es simpática, sino porque Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Y estoy entendiendo y comprendiendo cada día el amor de Dios, que es indescriptible, que el amor de Cristo es indescriptible en palabras humanas. Tan ancho que no puedo salir fuera de él, tan alto que no puedo ir sobre él, tan bajo, tan profundo que no puedo estar debajo de él. Dios es capaz de hacer eso y mucho más en tu vida. Y cerramos el propósito final de la oración. De toda oración, nosotros no vamos a Dios con un pliego de peticiones y aquí están, Señor. No. El propósito final de esta oración es que la gloria de Dios se evidencie claramente en la vida de la iglesia. Es que sea de gloria en gloria, evidenciando en el desarrollo, en el conocimiento, en el crecimiento, en la edificación de la iglesia de Cristo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es el cierre de toda oración. Fíjense qué maravilloso. Al comenzar la oración, nos dirigimos a quién, al Padre, al Señor soberano sobre todas las cosas, en razón de la relación filial que tenemos con Él como hijos, adoptados por la sangre de Cristo, pero que a la vez cerramos esta oración diciendo: a ti, Señor, sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. Dios sea glorificado en la vida de la iglesia.
Y cada vez que oremos, no nos olvidemos de nuestras peticiones personales, no, pero sí tengamos presente que la iglesia debe ser edificada en el amor de Cristo, en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, en las relaciones de los unos con los otros, arraigados y cimentados en amor. Cierre los ojos y mire a sus hermanos que puedan venir a su mente. A aquellos que hace tiempo dejó de ver, a aquellos que hace tiempo con los cuales se dejó relacionar, son sus hermanos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Ame a su hermano. Amémonos los unos a los otros, para que de esa manera experimentemos cada día el amor de Cristo. Les invito a orar al Señor. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra, por lo que esto significa para cada uno de nosotros al estudiarla, al comprenderla, pero te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a aplicarla. Danos de tus gracias, de tus regalos, para que tu palabra, Señor, sea internalizada no solamente en nuestra mente, sino que en nuestro corazón. Y Señor, vaya produciendo para gloria tuya los frutos que nos permitan cada día estar más cerca de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.